Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Al fin libre. Y quiero hacerles una pequeña anécdota el día de hoy acerca de un personaje pues que ha venido a ser un punto de referencia para muchos hermanos en Cristo. Este hombre se llamó John Wesley. Él vivió hace aproximadamente unos 300 años, por allá del siglo XVIII, por ahí de 1730 y tantos. Y bueno, John Wesley no tenía a nadie que le ayudara a convertirse en abogado o político, no estaba interesado en el ejército, tampoco tenía pues ningún deseo de ser médico. Y bueno, él encontró que la única forma de hacer una carrera en aquellos días para un hombre con la procedencia que tenía, pues era convertirse pues en un clérigo de la iglesia de Inglaterra, ¿no? Él trató de hacerse aceptable para Dios, guardando toda la ley por dentro y por fuera. Él trataba de ser lo más recto posible. Quería ganarse el favor de Dios a través de su buen hacer y de su buen entender. Él se levantaba muy de madrugada a orar. Él se negó a sí mismo, así como nuestro Señor Jesucristo pues hizo la observación de que si queríamos verdaderamente ser sus discípulos, pues tendríamos que negarnos a nosotros mismos, tomar cada día nuestra cruz y seguir a Jesús. Pues él se negó a sí mismo. Él trató de ganar el perdón y la paz mediante su mayor esfuerzo. Bueno, pero tristemente vemos que él gimoteaba bajo un yugo pesado, porque él todo lo quería hacer bajo su esfuerzo. Quería ser un buen siervo de Dios, entendía muchas cosas de la palabra de Dios, pero se limitaba a hacer todo en sus fuerzas. Y a lo mejor tú y yo, en algún tiempo de nuestra vida, pues hemos tratado de querer agradar a Dios a través de nuestro buen desempeño, de nuestro buen comportamiento, y vemos que es un yugo muy pesado el que nos echamos encima cuando todo lo queremos hacer a través de nuestro propio esfuerzo. Bueno, el día 24 de mayo de 1738 en particular, a las 8:45 de la mañana, oyó a alguien leyendo un libro del gran reformador Martín Lutero. Y más tarde John Wesley recordó, y voy a citar lo que él recordó y lo dejó escrito para los anales de la historia del área de Inglaterra. Y dice, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo solo para la salvación. Y me fue dada la seguridad de que había quitado mis pecados, aún los míos, ¿verdad? Que había simplemente traído libertad a mi vida. Me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense qué clase de declaración acaba de hacer este hombre por allá del año de 1738. Pues John Wesley llegó a ser uno de los predicadores más grandes de la historia. Y por eso quise recordarlo el día de hoy y hacerles este comentario, porque obviamente tenemos pues de alguna manera ejemplos a lo largo de la historia de muchos hermanos en Cristo que se han levantado con poder, con autoridad, porque ya no lo hacen en sus fuerzas, ya no lo hacen para su vanagloria, ya no lo hacen como para querer ganar el favor de Dios. Lo hacen ahora para la gloria de Dios, recordando que el mérito de nuestro Señor Jesucristo fue el suficiente para que tú y yo fuésemos verdaderamente libres y al fin declararnos verdaderamente libres. Bueno, este hombre predicó más de 40,000 sermones centrados específicamente en la libertad a través de la fe en Cristo Jesús. Imagínense nada más. Y luego hace una declaración de poder que espero que hoy te retumbe en lo más profundo de tu corazón, en tu mente, y que esto pueda traer un cambio renovador a tu vida a partir de hoy. Dice este hombre, lo escribió y lo declaró, y lo voy a citar. Había cambiado la fe de un siervo por la fe de un hijo.
Fíjense qué declaración tan poderosa. Muchas ocasiones nosotros atendemos a una religión, queremos ser buenos religiosos, queremos estar bien delante de Dios, pero lo dejamos hasta ahí. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra fe de siervo verdaderamente debe cambiar por la fe de un hijo, porque ahora ustedes y yo ya hemos comprendido que hemos sido aceptos en el amado. Dios nos ha adoptado para ser hijos suyos y entonces tenemos una identidad mayor. Es bueno ser siervos de Dios. Hemos estudiado que servir a Dios es un privilegio, es lo mejor que podemos hacer como seres humanos, ¿verdad? Como creación de Dios. Pero ser hijos y estar conscientes de que somos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues al fin nos trae a la libertad. Y la libertad, pues es la palabra que mejor debe resumir y resume la vida cristiana. Tú y yo hemos sido llamados al fin a la libertad. Al fin libres. Así es el título y así justamente quiero que por favor ustedes lo vayamos comprendiendo y aceptando, interiorizando y ponernos en esa condición de mostrarnos verdaderamente libres. Libres porque Cristo nos ganó esa libertad. Y debemos aprender a clamar por libertad. Muchas veces nuestra condición, nuestro estilo de vida, el día a día, los afanes del día, nos regresan de alguna manera a una especie de o una forma de esclavitud. Y es por eso que nosotros debemos clamar por libertad. Y viene esa condición nuevamente a nuestras vidas. Por eso tenemos que buscar constantemente la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, mis amados, porque ahí el Señor viene y fluye con el poder de su Espíritu Santo, nos unge, llena nuestro tanque espiritual y de esa manera salimos en esa libertad renovada día a día para enfrentar los afanes del día. ¿Ah? Dice nuestro Señor Jesucristo que le debe bastar a cada día su propio afán. Bueno, pues el día de hoy, a lo largo de este día, ya consumimos el combustible de ese tanque espiritual, todo lo que tuvimos que realizar, esas batallas espirituales que tuvimos seguramente, pues nos van mermando, pero gloria a Dios porque en este preciso instante, a través del Espíritu Santo, el Señor vuelve a llenar nuestra vida. Dice que Él rebosa nuestra copa, ¿eh? Ha preparado manjar, dice que Él pone mesa aún delante de nuestros angustiadores y de esta manera nosotros venimos a ser nuevamente llenos del poder del Espíritu Santo para descansar correctamente, tener un sueño reparador y el día de mañana levantarnos, buscar la presencia de Dios y volver a nuestro diario caminar, si el Señor nos lo permite, y si no, pues estaremos en su presencia, gloria a Dios, pero en este día, pues nosotros vamos a buscar eso, ¿no? Clamando por la libertad. Y vamos a leer lo que el Salmo número 108, del versículo 6 al 13, nos dice la palabra de Dios. Y recuerden que este es un cántico, es un salmo de David, y cito la palabra de Dios. Salmo 108, versículo 6 en adelante. Dice David, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado y me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Bendita sea la palabra de Dios. David en este momento sabía que Dios lo amaba. Él tenía una identidad firme en quién era delante de Dios. David sabía perfectamente que Dios lo amaba. Esto
quiero que por favor lo cinceles en tu corazón. Dios te ama por sobre todas las cosas, mi amado, mi amada. Y David oró para que Dios lo salvara y lo ayudara. Dice ahí el versículo 6, nuevamente se los leo del Salmo 108. Líbranos con tu diestra, respóndeme para que tu pueblo amado quede a salvo, quede libre. ¿Ah? Bueno, ser salvo, pues precisamente es ser liberado. Si tú y yo, fíjense bien, nos enfrentamos a algún reto difícil en nuestras vidas, pues oremos como el rey David. Simplemente voy a volver a citar el versículo 12 y 13 del Salmo 108 y dice, bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Amén. Esa es la realidad. Recordemos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos 3 enemigos en común. Está Satanás y sus huestes, ¿verdad? Que están en contra de la creación de Dios. Él quiso usurpar el trono que solamente le corresponde a Dios y por eso fue echado del cielo. Y él ha tratado de ganarse, o más bien robarse las almas de la creación de Dios, pues para destrucción eterna. Tenemos un segundo enemigo en común, que es el mundo. El mundo siempre nos quiere ganar, siempre nos está metiendo ideas, imágenes, situaciones por las cuales nos roba la atención que le debemos a nuestro Dios. ¿Verdad? Muchas ocasiones desviamos nuestra mirada, desviamos nuestra adoración genuina a Dios por los placeres de este mundo, por la vanagloria de este mundo. Y volvemos muchas ocasiones a hacer hasta idolatría de situaciones que para nosotros ya no deberían de suceder. Y el tercer enemigo en común, y creo que es uno de los más fuertes de los 3, es nuestra propia carne. Bueno, pues aquí en este salmo, en este versículo 12, cuando David le dice, bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues es justamente contra eso. A lo mejor tú no tienes un enemigo humano que se presenta delante de ti para querer golpearte o para disputar contigo, para tener un problema contigo. Pero ¿qué tal el mundo? ¿Qué tal tu carne? Entonces, dile al Señor, bríndame tu ayuda, dame tu ayuda contra el enemigo de mi carne para que yo, ¿verdad?, crezca espiritualmente y la carne se doblegue, se someta a mi condición espiritual que es en ti. Y dice, pues de nada sirve la ayuda humana. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos dado cuenta, honestamente, que por más que nos quieran ayudar nuestros seres amados, lo quieren vivir desde el punto de vista humano, físico, material, y muchas veces nuestra lucha, nuestra condición es en lo espiritual, en lo que verdaderamente trasciende. Entonces la ayuda humana, por más que quieran nuestros seres queridos ayudarnos, apoyarnos, pues se queda muy limitada, de nada sirve. ¿Cuántas veces has visto a una persona que está luchando contra una adicción, del índole que sea? Y cómo ves que sus familiares se desviven, lo quieren llevar a un anexo, lo quieren llevar a una parte, quieren internarlo, quieren hacer hasta lo imposible porque esa persona salga de ese tipo de adicción. Y nos damos cuenta que de no mucho sirve o de nada sirve, porque esa persona realmente lo que necesita es el favor de Dios, la ayuda de Dios contra su enemigo, contra esa mala inclinación que tiene hacia el pecado, hacia la adicción, hacia algo que lo está llevando a su propia muerte. Y no solamente la muerte física, sino muchas veces hasta la muerte espiritual. Y es por eso que nosotros tenemos que declarar que con Dios obtendremos siempre la victoria. La gran mayoría de nosotros, pues hemos salido de situaciones muy especiales, muy particulares, cada quien dentro de su concupiscencia, dentro de su mala inclinación al pecado, como Dios pues nos ha dado la victoria y ahora podemos dar testimonio del poder de Dios y cada quien tendremos esa condición, cada uno en su propia situación en particular. Por eso hoy pues levantemos nuestra voz unánimes, mis amados hermanos, para darle gracias a Dios porque primeramente
hemos entendido y aceptado que Dios nos ama. Amén. También debemos darle gracias a Dios porque nos ayuda. Y también debemos darle gracias a Dios porque nos da la libertad. ¿Cuál es la libertad que tenemos el día de hoy? De poder decirle al pecado, ya no te necesito más en mi vida, ya no te quiero. Mis amados, todos y cada uno de nosotros en muchas ocasiones vemos cómo teníamos un estilo de vida pecaminoso. Unos en la mentira, no se escucha. Wow. Ojalá y sí le subas a tu volumen, porque no sé, creo que sí se está escuchando para muchos, para la mayoría. Entonces, estamos en la condición de que nuestra condición pecaminosa pues nos lleva a vernos en una situación en donde aceptamos el pecado hasta como si fuera parte de nuestra vida normal. Cuando venimos a la libertad en Cristo, cuando Dios abre nuestra mente espiritual y nos abre los ojos espirituales y vemos nuestra realidad hacia dónde nos dirigíamos en ese pecado, hacia la destrucción eterna, pues el Señor nos libera de esa condición. Y ahora tú y yo podemos con esa libertad, gracias Tanis, con esa libertad simplemente levantar nuestra mirada al cielo y decirle, Señor, gracias, porque hoy le puedo decir a mi pecado, ya no te necesito en mi vida, ya no necesito la mentira, ya no necesito la pornografía, ya no necesito el abuso hacia las otras personas, ya no necesito eso que de alguna manera me hacía sentir, entre comillas, bien. Y así es que hoy podemos orar a Dios porque nos siga ayudando. Recuerden que nadie nos podemos decir que ya verdaderamente pues estamos fuera de pecado. Todavía cometemos errores, todavía pecamos delante de Dios, ya sea por pensamientos equivocados, por acciones, por vocablos, por dichos, ¿verdad? Por actitudes, en donde tenemos que pedirle ayuda a Dios para que esa libertad que Dios nos ganó en Cristo Jesús esté siempre en nuestra vida y fluyamos correctamente como verdaderos hijos de Dios. Esto pues nos debe de llevar a vivir una vida de libertad, mis amados. Y vamos a leer lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 4 del versículo 21 al capítulo 5, versículo 6. Y aquí pues vamos a ver lo que dice Pablo. Gálatas 4:21. Díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, porque dice, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda
la ley. De Cristo se desligaron. Dice, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. A esto es a lo que hemos sido llamados, hermanos. Justamente a esto. ¿Ah? En nuestra cultura occidental, mis amados, la libertad a menudo pues se entiende como ser capaz de hacer lo que se quiera, como se quiera y cuando se quiera. O sea, puedo hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Así de sencillo. ¿Eh? Eso es lo que en la cultura occidental tenemos en mente. Pero cuando vivimos de esa manera, en esa condición de como quiera, cuando quiera y como lo que quiera, pues no necesariamente somos verdaderamente libres. ¿Mm? Según la enseñanza de Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, la libertad verdadera viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje de Pablo es que no nacimos libres, sino que para ser libres debemos nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Que ese es propiamente pues el Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 3 de el Evangelio según Juan, pues dice claramente que si no nacemos de nuevo de agua y espíritu, pues no podemos entrar al reino de los cielos. Así de sencillo es. Entonces nosotros debemos nacer de nuevo. Y la verdadera libertad se encuentra en una vida de fe en Cristo. Esa es la nueva vida que tenemos que adoptar desde el día en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, esa vida en fe en Cristo es la que nos trae a la verdadera libertad. Muchas ideas de libertad fallan porque no se dan cuenta de la verdadera naturaleza de nuestro cautiverio. Cuando no estamos en ese nuevo nacimiento, en esa nueva vida en Cristo Jesús, cuando todavía vivimos con esa antigua naturaleza de ser en el pecado, pues ahí estamos todavía en una condición de ser esclavos del pecado. Estamos en cautiverio. Pero la gloria sea para el Señor, porque cuando Él rompe con esas ligaduras, con esos grilletes, con esos candados y cadenas, pues nos hace libres del pecado. Y ahora tú y yo pues podemos simple y sencillamente seguir viviendo con un estilo nuevo de vida, que ya el pecado no se enseñorea más de ese estilo de vida, sino que ahora el pecado queda relegado. Y ahora entra la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, la creencia en la libertad como un derecho de cuna, pues lo tenía un determinado grupo de personas. Y esto ha dado a luz a menudo a un nacionalismo y hasta muchas veces a un racismo perverso, porque piensan justamente que el derecho de la libertad es por el área geográfica en donde se nació. Y de esa manera, pues dicen, nosotros solamente vamos a poder tener la libertad. Somos justamente, ¿verdad? Una condición en donde el derecho de la libertad es porque yo nací en tal lugar. Y de esa manera, pues ha producido algunos de los males más graves de los últimos tiempos, incluyendo por ejemplo, nazismo, la segregación racial, esos conflictos internacionales por cuestiones ideológicas, por cuestiones de étnicas, y de esa manera pues hemos visto atrocidades que se han cometido. No vamos muy lejos. En estos días se está viviendo pues una situación que puede llevar a un conflicto a nivel internacional severo ahí en la Franja de Gaza, entre el grupo Hamas y el Estado de Israel. Ahorita hay un bombardeo, gracias a Dios hoy se declara una tregua y estamos orando porque Dios traiga paz a ese lugar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, tenemos que ver que la
verdadera libertad, pues es algo que todos anhelamos, ya sea que se trate de una libertad racial, política, o de una libertad de expresión, de poder reunirnos en nuestros cultos, nuestra libertad de culto, nuestra libertad de conciencia, la libertad económica, la libertad individual. Todo mundo, mis amados hermanos, está clamando por libertad, pero desgraciadamente, pues muchas ocasiones se equivocan el concepto de libertad y últimamente estamos viendo cómo la gente lo está llevando al libertinaje y allí pues es un concepto completamente distinto. Todas las formas de libertad son importantes y fíjense bien, podemos tener todas esas formas de libertad y aún seguir siendo esclavos. Eso es el libertinaje. Justamente eso es el libertinaje. Cuando técnicamente haces tú como quieres, lo que quieres y cuando quieres, pues te sales de los lineamientos que Dios estableció para que tu vida fluyera de una manera correcta. Ya hemos estudiado que Dios ha puesto límites, por eso justamente dio la ley para que entráramos en esos límites y no tuviéramos que pagar las consecuencias por extraviarnos, por salirnos de esos límites. Entonces, fíjense bien, no podemos también no tener ninguna de esas libertades, pero ser verdaderamente libres. ¿Se acuerdan de cuando Pablo decía, yo preso por Cristo, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios, soy libre? ¿Y qué hacía? Predicaba la palabra de Dios. Cantaba salmos, himnos dentro de la prisión y él era verdaderamente libre, aun cuando no tenía la libertad física. Pero su corazón, su mente, su espíritu estaba en una actitud correcta y hacía lo que Dios le había mandado hacer. Tú y yo muchas veces tenemos la libertad de hablar de la palabra de Dios y nos sentimos presos porque no nos damos la confianza suficiente, no podemos expresar lo correcto, pensamos que no vamos a decir lo que deberíamos de decir, entonces estamos atados y no somos verdaderamente libres. Hoy el Señor nos llama a que al fin libres. Amén. Lo vamos a comprender. El Evangelio contiene dentro de él la promesa de otras formas de libertad, pero comienza con una libertad que es más profunda que cualquiera otra. ¿Cuál es esa libertad? Gálatas 5:1 lo dice muy claro. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pareciera un pleonasmo, ¿verdad? Algo repetitivo, algo que si bien lo podemos desmenuzar, pudiera no tener mucho sentido. Pero de verdad, cuando lo comprendemos, cuando lo meditamos, Jesús nos hace libres para vivir una vida de libertad, una vida de fe, una vida de amor a través del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en cada uno de los creyentes, de los verdaderos creyentes. Fíjense lo contrario, los oponentes de Pablo, esa gente que se oponía constantemente a Pablo, los judaizantes en particular, se jactaron de ser hijos de Abraham. Y Pablo usó un argumento alegórico para confrontarlos. Dice, y podemos ver cómo es muy interesante señalar de paso que Pablo estaba bastante satisfecho, fíjense bien, de interpretar el Antiguo Testamento figurativamente, alegóricamente. Pablo le dice a sus oponentes que hay dos maneras en que podemos vivir, bajo la esclavitud o en libertad. Y explica que hay dos pactos, y justamente ya lo hemos estudiado también. Y le dice a los judíos, a aquellos que querían regresar a los de la iglesia de Galacia, a volverse a judaizar, a circuncidarse y a llevar pues toda la ritualidad del judaísmo. Dice, cito a Pablo, ustedes se jactan de ser hijos de Abraham, pero Abraham realmente tuvo dos hijos, uno en esclavitud y otro en libertad. Entonces aquí vemos cómo la verdadera
descendencia de Abraham no es física, sino más bien espiritual. Y es ahí a donde tú y yo caemos. Seguramente, a lo mejor muchos de nosotros no tenemos ascendencia judaica, ¿verdad? Pero sí tenemos la ascendencia hasta el linaje de Abraham por lo espiritual, porque tú y yo hemos venido a ser aceptos en el amado. Hemos sido hechos hijos de Dios por la fe que ejercemos en Cristo Jesús. Y entonces ese linaje espiritual llega hasta esa promesa que le dio a Abraham de que de él, ¿verdad? A través de su simiente serían benditas todas las naciones. Y hoy tú y yo, de la ascendencia que podamos tener, seamos mexicanos, español, de ascendencia española, de ascendencia judía, de ascendencia rusa, de la ascendencia que sea, mis amados, somos benditos en el nombre de Jesús por esa promesa que le dio Dios a Abraham. Amén. Entonces, no es suficiente tener a Abraham como un padre físico. La pregunta crucial, pues justamente es: ¿quién es verdaderamente tu Padre espiritual? ¿Quién es ese Padre celestial que dio todo por amor a ti? Entonces, fíjense bien. Y aquí podemos ver, para los judíos, preguntarse: ¿quién es verdaderamente tu madre? Para ellos, ¿verdad? Esa es la pregunta crucial que deberían hacerse. O es Agar o es Sara. ¿Quién será su madre? Bueno, Pablo argumentó que por causa de la insistencia de sus oponentes en la ley, en realidad eran hijos de Agar, de la esclava. ¿Se acuerdan? Esta analogía representa el antiguo pacto, la ciudad actual de Jerusalén, lo físico. Representa a Ismael, el hijo de la carne, y una vida de esclavitud a final de cuentas. Léanlo nuevamente en el versículo 25 de Gálatas 4. Y esta es la vida que John Wesley, por eso lo cité al inicio de este devocional, pues experimentó antes de su verdadera conversión. Recordemos lo que él hacía. Se levantaba temprano, oraba, buscaba la presencia de Dios, pero sin Cristo en su corazón. Era muy religioso. ¿Y qué experimentó? Simplemente una fe de siervo. Y acuérdense que la palabra siervo en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega doulos, que quiere decir esclavo, y regresa a esa condición. Pero ¿qué pasa cuando él entiende, después de escuchar lo que se leía de un libro de ese reformador, de ese reformador de la iglesia, de Lutero? Él entiende quién verdaderamente es su libertador, quién dio la vida por él en rescate, quién verdaderamente vino a hacer el sacrificio perfecto para su vida. Y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo declara, y en ese momento tiene una conversión, y ahora tiene una fe de hijo. Entiende su posición delante del Padre como un hijo verdadero. Recuerden que para la ley, seas hijo natural o seas hijo adoptado, tienes exactamente los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Para la ley no hay acepción, no hay distinción entre un hijo adoptado y un hijo natural. Y para Dios menos. Dice él que él no hace acepción de personas, mis amados. No hay un distingo. Dice, ya aquí no importa si eres griego, si eres judío, si eres libre, si eres esclavo, si eres mujer, si eres varón. No importa, tú eres un hijo de Dios, y en ese sentido debes experimentar la conversión genuina. Amados, antes de Cristo, nuestra vida, honestamente, es una vida de frustración, de fracaso constante, de confusión y de derrota, porque todo lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Ser cristiano, por el contrario, es ser un hijo, no solo de Abraham, no solo de un hombre, sino también de Sara, que es la esposa legítima de Abraham, y por lo tanto Sara representa el nuevo pacto, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, como lo dice el versículo 26. Isaac
obviamente pues es el hijo de la promesa. Y la libertad que es la que está verdaderamente en Cristo Jesús. Esto es lo que John Wesley experimentó el día en que confió en Cristo y lo declaró como Señor y Salvador de su vida. Esto es lo que debe suceder en tu vida a partir del día en que te cae el 20 que verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, en el momento que se confía en que Cristo y solo Cristo es el que trae salvación y vida eterna y nos trae a libertad, pues por eso John Wesley decía que su corazón ardía extrañamente. Y es lo que tú has sentido cuando la presencia del Espíritu Santo invade tu existencia, se derrama en tu vida y sientes que tu corazón arde de una manera medio rara. Pero esto a lo único que te debe de llevar es a comprender que estás en el camino verdadero de la paz, de la alegría y de la libertad, porque estás en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice Jesucristo allí en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, pues mis amados, cuando nuestro corazón arde en ese amor por Cristo, pues nos damos cuenta de que estamos en la verdadera libertad. Estamos en el camino correcto, que es Cristo Jesús, que Él es el príncipe de paz. Él es la alegría de nuestro corazón, mis amados. Pablo señaló que así como Ismael ridiculizó a Isaac, lo podemos volver a leer ahí en Génesis 21:9, pues se acuerdan que Ismael señalaba a Isaac y se burlaba de él. ¿Ah? Pues los Gálatas, que son nacidos por el poder del Espíritu Santo, no deben sorprenderse de ser perseguidos por aquellos judaizantes. Ahora esto se transfiere directamente a nosotros. Tú y yo, como hijos de Dios, por la fe que ejercemos en Cristo, que hemos nacido por el poder del Espíritu Santo, como dice Juan 3, pues no debemos sorprendernos de ser perseguidos por aquellas personas que tratan de judaizar al cuerpo de Cristo. Pablo concluyó su argumento en esta sección diciendo, no somos hijos de la esclava. Y esto que te quede bien claro, tú y yo no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Y continuó diciendo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No se vuelvan al pecado nuevamente. La imagen es la de un buey inclinando, ¿verdad?, con un arnés pesado. Ese yugo es el madero que le ponían a la yunta para efecto de poder poner el arado, y ese yugo es muy pesado. Pues así justamente, si nosotros nos volvemos al pecado, por eso andamos cabizbajos, por eso caemos nuevamente, por eso nos derrotamos. Por ejemplo, la circuncisión era el símbolo teológico que defendía una religión de ley. Véanlo nuevamente en Gálatas 5, versículos 2 y 3. Y Pablo argumentó que añadir la circuncisión es perder a Cristo. Buscar ser justificado por las obras es desprenderse de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, recordemos que ustedes y yo no venimos a una religión, no buscamos tener una religión, mis amados hermanos. Nosotros buscamos una relación personal con Dios. Y eso es lo que nos lleva a ser verdaderamente libres. La circuncisión que debemos de vivir es la circuncisión de nuestro corazón. Permitir que Dios quite todo aquello que estorba para que seamos verdaderamente limpios. Y en ese sentido el pecado es el que estorba. Circuncidemos nuestros corazones quitando de nuestra vida el pecado que te asedia, con lo que tú batallas constantemente.
Y por eso debemos orar, porque Dios nos dé la libertad en ese sentido de quitar constantemente eso que viene y nos ensucia. Recordemos que el pecado mancha y el pecado apesta. Permitamos que Dios haga esa limpieza de nuestras vidas, quitando toda obra de maldad, quitando todo eso que de alguna manera nos lleva a estar pues mal delante de Dios. La ira, la contienda, la vanagloria, la maledicencia, el abuso, todo aquello que para un hijo de Dios ya no tiene que ser. Mis amados, la vida cristiana es una vida de fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Hebreos 11:1 es muy claro en ese sentido, nos da, pero bien detallado, una descripción de lo que es la fe. ¿Qué es lo que esperamos ciertamente? Vivir en la libertad a la que Cristo nos llamó. ¿Cómo lo vamos a vivir? Tal vez a lo mejor no lo puedas entender de momento, pero ten la plena seguridad y confianza que vas a obtener, ¿verdad?, lo que estás buscando, ser libre. Solamente obedece a Cristo. Ata tus pensamientos, llévalos cautivos hasta la obediencia a Cristo y tú verás cómo el pecado no se enseñorea más de ti, cómo el Yetzer Hará se elimina de tu vida, cómo el enemigo que tenemos en común, esos tres enemigos que tenemos en común, que es el Yetzer Hará, justamente Satanás y sus huestes, el mundo y nuestra carne, empiezan a ser sometidos, porque ahora tu vida espiritual crece. Y por eso buscamos la presencia de Dios, para ser nutridos a través de su bendita palabra, para ser reconfortados y refortalecidos con la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta vida cristiana es una vida de fe. No trabajamos para nuestra salvación, mis amados. Simplemente la recibimos por fe. Jesucristo ganó nuestra salvación y vida eterna. Estamos esperando la redención total, pues el día que seamos llamados a la presencia de Dios. Pero hoy podemos disfrutar de esa salvación. Amén. Mientras tanto, mientras viene el Señor, ya sea por su iglesia o el Señor nos llame a su presencia, el día que para Él sea el día correcto, gloria a Dios, lo que vale para nosotros es la fe que actúa mediante el amor. Así como lo dice Gálatas 5:6. Tú y yo tenemos que actuar mediante el amor que ahora Dios ha reflejado a nuestras vidas. Y que por eso ahora tú y yo podemos con libertad decir que de nuestro interior brotan ríos de agua viva. Porque Dios ha llenado nuestra vida, ha rebosado nuestra copa, su Espíritu Santo nos vivifica. Y de esa manera ahora tú y yo podemos irradiar también de ese amor, permitir que esos ríos de agua viva fluyan. Y por eso es necesario que tú y yo prediquemos el Evangelio de Jesucristo, para que lo que tú y yo vivimos en la libertad en Cristo, pues también otras personas lo vivan. Seres amados por ti, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, la gente que Dios permite que se crucen por tu camino, ya sean tus clientes, tus amigos, algún vendedor, también necesitan de la libertad que Cristo ha ganado para el mundo. Recordamos que Jesucristo no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, pero Él vino para que seamos salvos por Él. Amén. Entonces, vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle gracias. Gracias porque nos ha liberado para poder vivir una vida de libertad. De esa libertad verdadera, mis amados. No de libertinaje. No creyendo que lo que hacíamos era bueno cuando verdaderamente estábamos haciendo cosas atroces, lastimando a nuestros seres queridos, lastimándonos a nosotros mismos, porque quería hacer las cosas a mi manera, como yo quería, cuando yo quería y como pudiera, sino que ahora venimos a hacer las cosas como Dios
quiere que las hagamos. Y para eso meditamos en su palabra, para eso la estudiamos, para ir siendo entendidos de lo que predicábamos el domingo. ¿Ah? Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte una esperanza, un futuro que tú necesitas. Y entonces vendrás a mí, me invocarás y yo te responderé, dice el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hay que darle gracias a Dios porque ahora tenemos esa libertad. Tenemos acceso con seguridad, con confianza al mismo trono de la gracia. Efesios 3:12 lo dice, que en Cristo Jesús tenemos ahora acceso con seguridad y confianza hasta el mismo trono de la gracia, a ese lugar santísimo en donde podemos obtener el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas, mis amados. Entonces, gracias, Señor, por esa libertad. Gracias porque puedo llamarte papi. Ayer lo hablábamos, ¿verdad? Hoy podemos decirle, Abba, Padre. Gracias, papito. Hoy tenemos la libertad de expresarnos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Gracias porque tenemos la libertad de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora viene a nuestra vida y nos aporta, nos bendice, nos unge, nos liberta, pudre yugos. Esa es la unción del Espíritu Santo. Rompe cadenas. Amén. Así lo dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre mí para traer libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, vendar a los quebrantados de corazón, romper cadenas, podrir yugos, traer libertad y al fin libres. Gracias, Padre, por ayudarnos a expresar hoy nuestra fe mediante el amor que tenemos por ti. Aleluya, bendito sea el Señor, mis amados. Hoy a lo único que Dios nos está llamando, mis amados, es a contar las buenas noticias de la libertad. Hoy nos está cayendo el 20, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Cuenta las buenas noticias. Hazle saber a la gente que tú eres verdaderamente libre y que puedes levantar tu voz, no en proselitismo, no buscando adeptos, solamente simpatizantes, no. Proclama las buenas noticias de la libertad que Cristo nos ganó. Y el Señor se encargará del resto, de convencer de pecado, de juicio y de justicia en el momento que sea necesario para Él, en su perfecto plan. Amados, debemos de comprender que el amor de Dios se extiende a todas las personas, de todas las naciones. Desde el momento de la concepción de esa persona en adelante, se ha extendido el amor de Dios para todos. Es la parte del plan original de Dios al elegir a Israel para que llevara su bendición a todos los pueblos. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Y sabemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es nuestro creador y no hay otro. Entonces, pues solamente tenemos que llevar estas buenas nuevas. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro creador, solamente el Señor, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el eterno, Hashem, el nombre. Amén. Esta es la realidad que vivimos. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar. Es el tema del día de hoy.